Hola hermanos, el día de hoy, 24 de octubre del 2019, jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. Todos los jueves recuerden que recordamos la institución de la Santa Eucaristía. Conviene hacer un momento de oración delante de Jesús sacramentado, de Jesús Eucaristía. Vayan a hacer una visita al Santísimo, tómense el tiempo para eso, o sobre todo en las parroquias donde tenemos hora santa y momentos de adoración, pues hombre, acudamos con gran alegría. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hoy es día, sí, memoria libre, de San Antonio María Claret. Oh, misionero insigne, hay que ver. Él nace en 1807 en Salén de Llobregat, en Cataluña. Miren, su familia tenía una pequeña, llamémoslo, industria textil. Eran pues personas que trabajaban los textiles. Su papá, bueno, miren, fueron varios hijos, de los cuales realmente solo sobrevivieron 5, o sea, que llegaron a la edad adulta, o sea, que perdieron hijos muy pequeños. Y bueno, las dificultades de la vida, porque es la época de la invasión napoleónica. Piensen, si él nace en 1807 y la invasión napoleónica es en 1811, entonces toda la crisis que se va a vivir en España producto de eso va a costar mucho que logre estudiar. Tenía él en el fondo el deseo de ser sacerdote, luego se le vino la idea de irse de cartujo, bueno, varias historias, ¿no? Y el obispo de Vic, en su diócesis, junto con su papá, van a lograr que entre al seminario, aunque era realmente estudiante externo. Pero bueno, finalmente, fíjense, se ordena sacerdote 4 años antes de terminar el seminario. O sea, que era un hombre de una calidad, había estudiado gramática, lengua castellana, lengua francesa, o sea, él tenía una facilidad para las lenguas realmente. Y bueno, vamos, era una persona extraordinariamente inteligente. Le colocan como párroco, de hecho como administrador parroquial, allí en la diócesis de Vic, pero él no se sentía bien ahí. Entonces se quería ir a las misiones. Y bueno, vamos, camino para Roma, llega a Roma y allá tampoco, porque están de vacaciones cuando llega a Propaganda Fide, o lo que hoy en día es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, hace los ejercicios espirituales, se quiere hacer jesuita, entra con los jesuitas, pero resulta ser que la salud no se lo permite. Bueno, véngase de regreso para su diócesis en Vic, pero ya les digo, él lo que quería era ser misionero y empieza a misionar en toda la región, en toda la diócesis de Cataluña. Y bueno, cuando tengan presente que ya había sufrido la primera guerra carlista, sufre la segunda guerra carlista y ahí lo miran a él como peligroso por todo lo que enseñaba, que era sencillamente la doctrina cristiana. Tiene que irse entonces para las Canarias, allá como misionero, y estando ahí pues se le nombra arzobispo de Santiago de Cuba. Parte a Santiago. No quería, para nada. Ya había fundado, fíjense, para ese entonces, con 5 compañeros, la congregación de los padres claretianos. Llamémosles así sencillamente para no confundirnos, porque son los hijos del corazón inmaculado de María. También hay una congregación de religiosas, que son la congregación de las religiosas de María Inmaculada, o sea, las claretianas. Es más fácil decirles así, claretianos y claretianas. Bueno, allá estuvo en Cuba hasta 1857. Desde 1850 hasta 1857, regresa llamado a Madrid porque se le había nombrado confesor de la reina. Había muerto el arzobispo de Toledo, el cardenal de Toledo, que era el confesor, y entonces lo nombran. Ay, Dios mío. Ahí fue donde empezaron los problemas reales, porque evidente, se le consideraba de gran influencia sobre la reina, y la reina en esta época tiene muchas dificultades desde el punto de vista político, y entonces a él le toca bregar en eso. Él buscó por todos los medios no tener nada que ver con eso. Participa del Concilio Vaticano en 1869. Recuerden que el concilio va a concluir en 1870, abruptamente por aquello de la revolución de Garibaldi, que va a provocar la unificación de Italia, y entonces él tiene que irse prácticamente exiliado y va a morir en la abadía de Fontfroid, o sea, Fuentelada, ahí en Francia, o sea, va a morir en el exilio. Va a ser canonizado en 1950, pero ya les digo, sus hijos, los claretianos, han hecho muchísimo bien en el mundo entero y por eso tenemos que estar agradecidos. Nosotros en mi país tenemos una particular relación con San Antonio María Claret, porque uno de los grandes misioneros, sobre todo, bueno, en todas partes del país, fue el padre Manuel de Jesús Subirana, que bueno, es un santo y tendría que estar en los altares, pero en fin, y él pues era compañero de Antonio María Claret cuando juntos llegaron a Cuba, a Santiago de Cuba, pero Manuel de Jesús Subirana vino a mi país y por eso le debemos tanto. Anduvo en varias partes de Centroamérica de todas maneras. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre en la carta a los Romanos, capítulo 6. Fíjense, Pablo sigue avanzando en su reflexión y estas reflexiones realmente valen la pena. Hermanos,
por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue Pablo, ¿no? Esta comparación entre el pecado y la gracia o la santidad. Bueno, volvamos sobre el tema tantas veces. Sí, hablamos de San Antonio María Claret, perfecto. Les acabo de hablar de Manuel de Jesús Subirana, fantástico. Pero tengan presente otros elementos, ¿no? Nuestra vocación es la santidad. Y entonces, el pecado nos aleja de la santidad. El pecado nos retira la posibilidad de ser santos. Y por eso no sometamos, vuelve Pablo a utilizar esa imagen, no nuestro cuerpo, nuestra vida, todo lo que somos, al pecado. No caigamos entonces en eso, porque Pablo utiliza, me encanta esta frase, no le llena de vergüenza. Sí, Dios mío, ojalá sintiéramos vergüenza por nuestros pecados, vergüenza por la falta, por alejarnos de Dios. Tenemos que volver una y otra vez sobre esto. Por eso al final les voy a invitar a que hagamos una oración pidiendo al Señor que alcancemos la santidad. Bueno, el Evangelio, no se ha terminado el capítulo 12, oigan, de San Lucas. Seguimos todavía en el capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Cuando leímos este texto, ¿se acuerdan que lo leímos hace algunos domingos atrás? Yo siempre dije: ay, Dios mío, escuchar esto en medio de la situación que estamos viviendo en el mundo entero, en Honduras, en mi país, que estamos viviendo en Chile, que estamos viviendo en tantos otros lugares, en el Perú, en el Ecuador, en Bolivia. Es decir, estamos viviendo situaciones muy complicadas en varias partes del mundo, en el mismo México. Vamos, me puedo aquí pasar un buen rato enumerando lugares donde estamos viviendo situaciones complicadas. Me viene a la mente inmediatamente también Nicaragua, ¿no? Haití, o sea, vamos, son situaciones complejísimas. Ok, y te escuché esto de que Cristo no ha venido a traer la paz, y entonces, ¿qué estamos predicando? Dios mío, cuidadito, porque es que no es la paz de este mundo, no es la paz del criterio de nuestros políticos, es la paz que viene de Dios, que para alcanzarla hay que tomar decisiones. Y por eso estarán divididos, utiliza la palabra el Evangelio de Lucas, pero es que hay que tomar decisiones, pues. Si tenemos que ir en contra de lo que no es correcto, de lo que no es ético, bueno, hagámoslo por opción del Señor Jesús. Hay que meterle fuego a la tierra, sí, pero no significa para quemarla, como hemos vivido en estos días, por ejemplo en Chile con las protestas. Ha sido terrible, ¿no? Y ya les digo, y en tantas otras partes del mundo, en mi misma patria también, pero es que no es el fuego que quema, sino el fuego que purifica. Piensen en el fuego del Espíritu Santo. Cuando escuchamos esto, recuerden que Lucas también es el autor, vamos a la escuela lucana, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando ustedes escuchan capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se fueron posando sobre ellos como lenguas de fuego. Ajá, y entonces, ese es el Espíritu que necesitamos. Y por eso Jesús habla de un bautismo. ¿Y cuánto me angustio? Bautismo, morir para vivir. Eso es lo que Él quiere. Tenemos que morir a nosotros mismos y tenemos que aprender a morir en nuestras patrias a los proyectos que van en contra de los derechos humanos, en contra de la dignidad de la persona humana, en contra de la misma ley, pero sobre todo la ley de Dios. Eso urge que nosotros seamos santos. Fíjense, esa es la lógica del asunto. Necesitamos ser santos para ser testigos en medio de un mundo que no quiere la paz, que se niega a la verdadera paz, que se niega al respeto de la ley. Por eso necesitamos la santidad. La pedimos. Les invito a hacer esta oración, que ya les digo, es una oración, me ha encantado, muchísimo, muchísimo. De aquel sitio, de aquella página, Orar con el Corazón, muy bonita. He tenido que arreglarla un poquitito, así como está allá, he tenido que colocarla de otra manera. Pido disculpas a los que la han creado, pero me gusta mucho esta oración. Señor, ante todo, permíteme abrirte el corazón y enséñame a orar para que siempre sea capaz de encontrar tu rostro allí donde vaya. Ayúdame a escuchar tus susurros para escuchar tu voz, ilumina mi rostro y aclara mi mirada para que sea capaz de discernir
tu voluntad y descubrir lo que de mí deseas. Dame el valor para aceptar las cosas que deben cambiar en mi vida, para hacerla más acorde a tu voluntad y los planes que tienes pensados para mí. Concédeme la gracia, Señor, de comprometerme a ser un buen cristiano, a estar siempre alegre pese a las dificultades, a estar siempre dispuesto al servicio, a manifestar la verdad de tu buena nueva, a ser activo difusor de tu evangelio, a ser coherente en mi vida cristiana. Enséñame, Señor, a orar para encontrar tu rostro en la naturaleza, en las personas que están cerca mío, en los acontecimientos de la vida. Que mi mirada, Señor, sea para llamarte amigo fiel, hermano querido, y sentir tu aliento protector, tu amor infinito y tu misericordia insondable. Envía tu Espíritu sobre mí, Señor, y guíame para transformar mi vida, fortalecer mis convicciones, para ser modelo, para que todos mis gestos y actitudes se asemejen a los tuyos, para que mis proyectos e ilusiones estén impregnados de tu sello, para caminar según tu voluntad, para cambiar cuando me desvíe de la senda correcta, para comprometerme en la fe y en el camino de la verdad, para que mi vida cristiana sea levadura y fermento, luz y alegría. Gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Dame más generosidad en mi entrega y más constancia en mi vida de fe. Fortalécela, aviva mi esperanza y confianza que tantas veces decae. Activa mi amor por ti y por el prójimo y haz que los proyectos de mi vida estén llenos de tu presencia. Amén. Que Dios les bendiga.